Salí para olvidar una vez más. Ya no hay culpa ni perdón, amor. Yo perdí el control, borracho, loco y sin señal. En mi planeta todo mal, también estás. Pero si voy acercándome, todas las dudas se van, solo queda locura en mi espejo. Solo quedamos los dos. Yo perdí el control, borracho, loco y sin señal. En mi planeta todo mal, ya no estás. Pero si voy acercándome, todas las dudas se van, solo queda la cura en mi espejo. Solo quedamos los dos. Tal vez entiendas que yo estoy mejor en mis manos y que la suerte no, si la locura no se acaba, tengo que aprender a bajar igual. No es fácil, pero si voy acercándome, todas las dudas se van, solo queda la vida en el espejo. Solo quedamos los La tristeza es una copa rajada, llena de promesas. La felicidad, subir a un tobogán vendado y en muletas. Tengo más bien pocos planes, acabo en la melancolía. Si te portas bien puedo darte los peores años de mi vida, pero en mis ratos libres rifo mi pobre. Soñé tanto con tenerte, llegaste y no me puedo dormir. Mentiras heladas que matan
tibias verdades y enchastran los besos. Con un sacacorchos clavado en las ganas, ¿quién no es una bomba de tiempo? Preparos a bueyes perdidos, curtidos de lastimaduras. Lo que importa es la cacería, bastante más que la captura, pero en mis ramas libres rico mi porvenir. Soñé tanto con tenerte, llegaste y no me dejas tomarme. Despertate con el sonido inconfundible del rock nacional argentino. Una poderosa fusión de pasión y rebeldía que marcó generaciones. Primavera 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. De la mañana con 7 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, estimados y estimadas? Nosotros aquí ya instalados en los estudios de Radio Nuevo Día 100.9, en vivo para Río Gallegos, en vivo para Perito Moreno, también a través de FM Activa 94.1, a través del canal 5 del videocable de la localidad, también ahí nos podés ver, a través de las plataformas de streaming también, YouTube, Face, aplicación del Diario Nuevo Día, así que estamos en todas partes. En la página del Diario Nuevo Día también a veces solemos estar, ahí entras a eldiarionuevodía.com.ar y como para que no nos puedas esquivar. Si querés esquivarlo, no vas te va a complicar. Te la vamos a hacer complicada. Esa es la idea. Karina Taberne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Claudio Lobos, muy bien, estoy muy bien. Buen día, gente. Bienvenidos a la otra gestión. Estamos en este jueves, en este día jueves, bien digo, jueves 9 hoy, ¿no? Estaba confundida con el tema de los días, los paros, hasta qué fecha, 9, jueves 9 de noviembre. Bueno, dispuestos a compartir esta mañana y esta, como decimos siempre, esta horita larga que para nosotros la horita siempre tiene un poco más de 60 minutos. Está nubladita la mañana en Río Gallegos, 3 grados 2 la temperatura, cielo nublado como dije, humedad 61%, presión 1006,2 hectopascal, el viento está calmo, se estima que la máxima hoy llegue a los 18 grados centígrados. Así es. Por la mañana parcialmente nublado. También por la tarde y por la noche idénticas características, parcialmente nublado. La máxima de mañana viernes 18 grados centígrados, 5 de máxima.
Me llama la atención la máxima del sábado, porque venimos 18 jueves, 18 viernes, y el sábado baja a 8. ¿Le habrá faltado un 1 o no? No. ¿No? ¿Qué amplitud Baja térmica? a 8 de máxima. Bueno, ya me dio curiosidad. ¿Te podés meter en el sábado a ver qué A ver dice? qué pasará. En todo caso, el viernes a la noche habrá lluvias. Lluvia, Sí, claro. lloviznas el viernes por la noche, pero Ah. lloviznas, no creo que modifiquen tanto la temperatura. Y el sábado, Sí, ¿no? durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche, lluvias aisladas. Ajá, Claro, ese es el motivo del descenso de la temperatura, ¿no? sí. Eso en el sábado. Sistema de alerta temprana del servicio meteorológico no incluye a la Patagonia para hoy, para mañana tampoco y para el sábado tampoco. Así que condiciones normales para esta primera semanita de noviembre. ¿Mm? Exactamente. No, ya pasó la primera semana en realidad. Es 9, Sí, empezó la semana pasada. claro, Tenés razón. tal cual. Así es. Bien, tenemos ahí para saludar, mientras vos preparás a nuestros auspiciantes, le vamos a dar los buenos días a nuestros compañeros que están aquí. Juli Quiroz está aquí en el piso con nosotros. Buen día, Juli. Buen día. Bueno, manito, reaccionó, sí, obvio, reaccionó. Tira besos y todo, Juli, ¿eh? Muy bien. Y ahí está dando señales que se está levantando, recién se está acomodando. El comandante. Buen día, Brian Álvarez. En los controles, está aquí con nosotros, por supuesto. Posibilita esta puesta al aire también a través de nuestra clásica FM, señal de frecuencia modulada para Río Gallegos. Somos la 100.9 Radio Nuevo Día. Y Juli nos lleva el éter, nos lleva a todas las plataformas, como bien lo decías vos. Vamos a agradecer a nuestros auspiciantes, ¿le parece? Oh. Les hacen posible que estemos al aire todos los días aquí, de lunes a viernes, siendo la primera mañana de la radio. Gracias a Cabañas del Titán, pleno centro del Calafate, están allí sobre la avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero y tienen la mejor vista del lago. Están equipadas para 5 personas, tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Llama para concretar tu reserva al 2966-7462-19. Y si no, la alternativa es el hostel del Titán. Después en el cierre vamos a estar dando detalles, vamos a estar recordándote las comodidades de este hostel y los servicios que te ofrece. Gracias también a Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Y a propósito de Sandín, Sí. hoy van a estar presentes con su stand en la Expo Patagonia 2023, Expo Minera, Sí. que se va a estar desarrollando hoy 9 y mañana 10 de noviembre en Perito Moreno. Ujú. Y están invitando los amigos de Sandín, hermanos SRL, a visitar el stand. Es el número 59. Ah, bueno, perfecto. Perfecto. Así que van a tener su propio espacio, su propio lugar dentro de la Expo Minera que tiene como anfitrión a la localidad de Perito Moreno. Exactamente, por Perfecto. primera vez que llega la Expo Minera ahí a la capital arqueológica de la provincia de Santa Cruz. Qué bueno. Que va a haber movimiento en el barrio de mi madre. ¿Ves? Ah. Justo en la escuela que está ahí enfrente, en la Sí. en la escuela técnica, Sí, 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 sí. donde era la cancha de fútbol, ahí se va a estar realizando. ¿Cuál es? Laguna del Desierto y Exactamente. Y y Belgrano. Belgrano. Sí, me acuerdo. Ujú. Ya El me barrio. ubica hasta la calle, digo, ¿eh? Me parece muy bien. Me parece perfecto. Bueno, y también vamos a agradecer a IBE Servicios, realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebadero, asegurando un ambiente laboral sano, asesora en buenas prácticas de higiene y salubridad en cuidado y manipulación de los alimentos, adaptándose a cada necesidad del cliente según la situación que se presente.
IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad e higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com, pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios, sabemos cómo cuidarte. Bien, 8 de la mañana, 15 minutos en la República Argentina. Gracias a nuestros auspiciantes por acompañarnos de lunes a viernes aquí en la otra gestión. Y también vamos a agradecer a Servipago, allí en calle 13 y 32 en el barrio San Benito. Llegó hace un par de semanas para simplificar todos tus trámites y simplificarte básicamente tu jornada, porque viste que a veces un trámite que tenés que hacer por internet te complica la mañana. A mí. Por ejemplo. Cualquier trámite me complica, soy antitrámites. Por ejemplo, no te digo pagando una factura por internet o haciendo un trámite de ANSES. No, porque aparte nunca me salen, se me cuelgan, no. Pero tampoco le pones onda. También, por eso, porque te tengo a vos. Bueno, y ahora tenés a los chicos de Servipago. A Dani, no aguantás más. a Dani y a Carmen. Me mandás a hacer mi pago. Andá a hacer mi pago. Es más, es un canje que te atiendan a vos y nosotros hacemos publicidad en radio. Llamada al 2966-2515-47, barrio San Benito, calle 13 y 32. Y ahora también, por ejemplo, este trámite, seguramente los chicos te van a dar una mano. Viste que ayer hablábamos con Ignacio Baetti, el titular de la UDAI de ANSES, que el primer paso que tenés que hacer es para saber si podés acceder a estos créditos que se están dando a jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia, es a través de internet. Pero primero te tenés que registrar, Claro, ¿no? Claro. Nah, nunca lo lograría. Claro, primero tenés que registrarte, es muy simple, Sí. ayer lo hizo un compañero de trabajo, lo hizo rápido. No le fue bien, pero no le fue bien porque se lo rechazaron. Bueno, pero ese trámite, ese primer trámite lo tenés que hacer por internet. Claro. La página de ANSES. Sí. Después ahí te dan un código y con ese código ahí recién vas a una filial de ANSES de Exacto. manera Ay, Dios. personal, ¿no? Sí. ¿Sabés que a propósito de esta situación se le comunicó a que en realidad es un compañero de trabajo, Sí. nos escucha todas las mañanas, y le informaba que trabajadores de la administración pública de Santa Cruz, entre otras varias provincias, quedan excluidos de este crédito. De esta posibilidad de crédito que brinda ANSES. Cosa que no lo charlamos ayer con Baiti. Está bien que no somos los únicos en la provincia de Santa Cruz trabajadores en relación de dependencia, digo, Claro. los trabajadores de la administración pública provincial. Pero en principio hay un cartel que dice que se está excluido. Claro, que Santa Cruz Claro. puntualmente está excluido de Y, esta posibilidad. aparentemente la situación es porque uno no contribuye al ANSES. Claro. Uno tiene una caja provincial. Somos de caja. Parece que viene por ese lado, según la escueta información que te brinda ese mensaje cuando te dice usted no está habilitado para... Ujú. Varias provincias de Buenos Aires, recuerdo, Santa Cruz, eran no menos de 10, 12 provincias. Eran unas cuantas. La cuestión, en referencia a esto, a nosotros nos prendió la luz, obviamente, porque cuando hablamos ayer de esta posibilidad, digamos, no se hizo esta salvedad Claro, dentro de Santa Cruz que trabajadores no estaban alcanzados. O sea, planteamos, la pregunta en general había sido, bueno, estos créditos para los trabajadores en relación de dependencia, ¿no? Ujú. ¿A quiénes alcanza? claro. Y el universo era a todos, Ujú. pero evidentemente no es a todos. Así que vamos a tratar de poder pulir esta información.
y aclararlo un poco, porque bueno, a nosotros se nos enturbió un poco también ese panorama. Claro, y no es un detalle menor. No, por supuesto. Acá hay una comunidad muy grande que depende de la administración pública, acá en toda la provincia de Santa Cruz, y bueno, y que quedemos excluidos, bueno, hay que aclararlo en todo caso. Porque ayer teníamos otra información. Claro, exactamente. Sí. Así que vamos a hacer... Estoy tratando de buscar acá en la caso. página el mensaje ese que lo vimos en la pantalla, pero bueno, el trámite No, lo que pasa es que ese cartel que Sí, vos haces te mención... aparece cuando te rechaza. Exactamente, es la explicación que te da escueta, cortita, claro, como claro. vos decías, por Claro. cierto, una vez que haces el trámite Y te rechaza. claro, te lo deniega, digamos, te Ujú. deniega esa posibilidad, ahí está cortita la explicación. Perfecto. Pero vamos a tener que hacer las consultas pertinentes, porque ayer se dio a entender una cosa y Ujú. aparentemente, bueno, hay otras Claro. en el medio. Claro. Encima cuando hablamos de crédito, una tasa subsidiada por el Estado Nacional del 29% para los jubilados, Ujú. del 50% para los trabajadores en relación de dependencia, o sea, es una tasa blanda, ¿no? Sí, conveniente que Tal cual. obviamente una porción de gente puede encontrar en esa alternativa la posibilidad de acceder o de tratar de bajar alguna deuda que tiene o de acceder a algún bien de consumo, ¿no? Que tiene ganas de hacer y bueno, y que esto se lo facilitaría de alguna manera. ¿Bien? Bien. Bueno, les vamos a anticipar que dentro de unos minutos nada más vamos a estar en comunicación con el profesor y concejal Leonardo Roquel. Hoy también va a haber sesión en el Consejo Deliberante, pero la luz se encendió. Ayer veía un posteo del concejal Leonardo Roquel haciendo alusión a una determinación que tomó el intendente Pablo Grasso en referencia a el predio aquí en Río Gallegos que estaba destinado a la construcción de un monumento, de una plaza en homenaje a los tripulantes en general del crucero Ara General Belgrano. Ujú. Esto en su momento, y no hace mucho tiempo, y durante varias semanas, fue motivo de polémica, también de movilización por parte puntualmente de la familia Tarcaya. Recordamos que don Tarcaya, Alfredo Tarcaya, vive aquí en Río Gallegos y tripuló el crucero Ara General Belgrano. Sí, lo veo siempre manejando su remis. Sí, exactamente. Es el único que estuvo allí en el crucero, el único tripulante que vive Ujú. actualmente en la provincia de Santa Lo Cruz. tuvimos acá en ocasión de recordar el hundimiento del Sí. general Belgrano y nos dio una nota Sí, una de exquisita las realmente, sí, contado en más primera sentidas. persona. Contado en primera persona aquí, la recordarán, creo que fue, bueno, los primeros días de mayo, ¿no? Ujú, así es. Bueno, él estuvo a la cabeza de ese reclamo, él, su familia, para que se respete, porque lo que pretendía hacer el municipio en el predio, en esa parcela o en ese lugar Ujú. donde estaba destinado a la construcción de la plaza y del monumento, era dividirlo, dejar un lugar para la plaza y lo otro, bueno, hacer otro tipo de emprendimientos comerciales, entre ellos la instalación de una estación de servicio. Ujú. Esto generó enojo, polémica, reacción también, y finalmente se había echado hacia atrás esa alternativa que había barajado el municipio por la presión de los vecinos, fundamentalmente de los veteranos de guerra y también de la comunidad. Esto sucedió con el compromiso también del Consejo Deliberante de los ediles. ¿Qué pasó ayer? Bueno, primero nos enteramos de un veto que habría firmado el intendente. Y Ya hace
que lleva la fecha el 27 de septiembre, la fecha de ese veto. O sea, tiene un mes y medio prácticamente. Claro, el tema es que nos enteramos en estas últimas horas. Y uno de los que posteó sobre esto es el profesor Leo Roquel, concejal de aquí de Río Gallegos, y se pregunta: ¿otra vez usted, intendente, vetando ordenanzas? Hace aproximadamente 2 meses, junto a los vecinos del barrio 2 de abril, presentamos un proyecto de ordenanza que tenía como objetivo impedir el avance de una estación de servicio en un espacio verde destinado para el disfrute de los vecinos, donde se planeaba construir la Plaza Ara General Belgrano. La comunidad confió en que nuestras voces serían escuchadas y que la importancia de preservar este espacio para el bienestar de todos prevalecería. La verdad es que el intendente Grasso parece seguir desoyendo a los vecinos, gobernando bajo un autoritarismo que carece de diálogo y comprensión. Esperamos sinceramente, sigue el posteo del concejal Leonardo Roquel, que mañana jueves, por hoy, claro, los concejales del oficialismo apoyen el rechazo a este veto y que se pueda reconsiderar su decisión y no permitan que los intereses personales o políticos primen por encima del bienestar de nuestra comunidad. Los espacios verdes son fundamentales para la calidad de vida de nuestros vecinos y protegerlos es una responsabilidad que recae sobre sus hombros como líder de nuestro municipio. Le instamos a que reevalúe esta situación y que en lugar de vetar ordenanzas, dice, trabaje en conjunto con los ciudadanos para encontrar soluciones que beneficien a todos. Por ese motivo, dentro de unos minutos vamos a hablar con el concejal Leonardo Roquel y otro edil, compañero también de bancada y que estuvo muy compenetrado también con este tema, fue el concejal de la coalición cívica ARI, Pedro Muñoz, y así lo refleja hoy el diario Nuevo Día, ¿no? En una de sus notas, con una foto del concejal Muñoz, y él, con un entrecomillado en sus palabras, dijo: ojalá prime el sentido común y la memoria de nuestros héroes. Vos lo tenés ahí también, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, y hace referencia a que este jueves vecinos y veteranos van a estar presentes en la sesión del Consejo Deliberante, donde podría tratarse el rechazo o aceptación del veto impuesto por el intendente Pablo Grasso a esta ordenanza que restituía la manzana 609 a los vecinos para realizar una plaza en honor a los caídos en el Ara Crucero General Belgrano. El instrumento legal a través del cual se veta esta ordenanza, en sus considerandos, es bastante amplio, ¿no? Por ejemplo, dice, considerando que la Dirección de Obras Públicas se encuentra trabajando en el proyecto de equipamiento comunitario cultural que se realizará en una de las manzanas, para así poder darle la relevancia que amerita el crucero Ara General Belgrano y la historia que conlleva el mismo, la cual no se ha puesto en valor anteriormente, encontrándose inclusive baldía, generando acumulación de residuos, desechos, en consecuencia formando un área de contaminación para la ciudad. El proyecto se encuentra como anexo 1 a ese instrumento legal. Bien, en ningún caso los considerandos de este veto habla de una utilización comercial a ese predio. Sí. Lo que no quiere decir que no se avance por ese lado. Claro. Acá, cuando hablamos con Grasso, en su momento, creo que fue la última vez que hablamos, que trajimos a la mesa, la última y la primera, me parece, sí. que trajimos a la mesa esta situación. Bueno, dijo que aparentemente iba a ser un espacio compartido.
que Claro. como para destinar toda esa manzana a un monumento como que era muy grande la superficie y Ujú. que tranquilamente se podría complementar. Se podía hacer todo. Claro, y yo le dije, claro, y este monumento lo van a tirar hacia atrás, en el rinconcito del fondo, y se ofendió. Sí. Bueno, Este, es lo que le reclamaban los vecinos. Claro, Nos vas a dejar claro, claro. una parte chiquitita, digamos, posterior en la ubicación de esa manzana, que es una especie de triángulo, no es una manzana cuadrada o rectangular, ¿no? Es triangular por la ubicación y como sea. Bueno, ahí estamos observando también para ustedes que nos siguen a través de las redes, de las plataformas de redes sociales. Gracias a Juli, que estamos compartiendo el veto que vos recién estabas haciendo alusión, Pichón. Bien, así que vamos a avanzar sobre este tema. A ver, lo que se cuestiona es por qué derogar, vetar una ordenanza de los concejales, ¿no? Y avanzar en ese sentido, que no sería la primera vez, que es lo que... Ahora ahí lo va a llamar. Bueno, ahora vamos a estar hablando entonces con Leonardo Roquel. Sí, ayer los chicos estuvieron dialogando, ayer Beto y Claudia, sobre este tema con el concejal Pedro Muñoz, y escuchaba a Claudia dar detalles. Bueno, ¿qué ocurre ahora con este veto? Ujú. Porque este veto vuelve al Consejo Deliberante, Claro. y vuelve a las manos de los concejales. Y a ver cuántas manos se necesita para que se acepte o no se acepte ese veto. Hay algunas cuestiones técnicas y formales del Consejo Deliberante que, bueno, esta ordenanza fue remitida al intendente. Me quedo con un párrafo de esta nota del diario Nuevo Día. Esta ordenanza fue remitida al intendente para continuar con el procedimiento habitual, es decir, su promulgación. Ujú. No obstante, el jefe comunal decidió vetar totalmente la ordenanza mediante un decreto de fecha 27 de septiembre, que es el que estamos haciendo referencia. Pero recién ingresó esta semana para ser incorporado en el orden del día de la sesión de este jueves 9. Insisto, veto vuelve al Consejo Deliberante. Ujú. ¿Qué significa esto? Que Veto. No es Beto Barriga del que estamos hablando, es el veto de la ordenanza que hizo. Esto significa que los concejales deberán reunir 5 manos para rechazar el veto del intendente y dejar firme la ordenanza que aprobaron en septiembre. Caso contrario, el intendente Grasso podrá disponer del espacio tal como había planteado inicialmente. O sea, son 5 manos Una para rechazar mayoría el veto. especial, claro, exactamente. Está comandante y lo vamos a saludar porque desde hace unos cuantos minutos que estamos Bien. hablando de él y estamos tratando de introducirlos a ustedes también en este tema que vamos a tratar con el profesor y el concejal Leonardo Roquel en esta mañana. Leo, ¿cómo estás? Buen día, con Claudio te saludamos desde aquí, desde la radio. ¿Qué tal? Buen día, chicos. Un saludo para ustedes ahí en el piso y un saludo para toda la audiencia. Hola Leo, buen día. Bien, nos hacemos eco de tu posteo ayer sobre esta situación, ¿no? El veto del intendente Grasso a esta ordenanza que prohibía la estación de servicio en el predio de los Héroes de Malvinas, que fue vetada, y vos te preguntás en el posteo, ¿otra vez usted, intendente, vetando ordenanzas? Totalmente, la verdad que es algo que en estos 4 años ya de gestión nos ha acostumbrado este intendente a través del autoritarismo, a través del poder de las manos, de hacernos retroceder en muchos de nuestros proyectos y marcando esto, ¿no? La falta de planificación, la falta de el desorden que tienen las obras que está realizando en la ciudad, la falta de transparencia, y este fue uno de los casos más, ¿no? Que tuvimos en estos 4 años de gestión. ¿Y qué planteamos en este punto? En este punto el Ejecutivo envió un proyecto a principio de año pidiendo la desadjudicación de esa zona que estaba destinada para la construcción del monumento del crucero General Belgrano,
y convertirla en un área comercial, darle otro uso al espacio. Bueno, apenas tuvimos este proyecto del Ejecutivo, lo que hicimos nosotros es plantear si se lo había preguntado a los vecinos y a los excombatientes si estaban de acuerdo, ¿no? Convertir este predio que llevaba mucho tiempo, es verdad, de abandono, que la obra no se había realizado, pero si realmente habían hecho partícipe a las partes y a los interesados. Bueno, obviamente no lo habían hecho, igual querían que el proyecto se vote en la sesión. Este proyecto se votó en la sesión con la mayoría de los concejales del oficialismo, y salió aprobado el cambiar el uso de la tierra en ese momento. ¿Qué hicimos nosotros? Rápidamente nos juntamos con los vecinos, con los combatientes, lo visibilizamos el tema y logramos en las comisiones poderlo modificar y llevar a que la mayor parte de este terreno sea utilizada para la obra del crucero General Belgrano y la menor porción sea destinada a un espacio comercial, esto con una aprobación de los vecinos que permitían esta modificación. Así que nosotros llevamos a la discusión, llevamos a que si había una necesidad que sea atendida y conversada, y bueno, ¿con qué nos encontramos después? Cuando se sigue avanzando con el proyecto, se ve que se falta la palabra, se falta lo que se le había dicho a los vecinos, y aparece el proyecto con la modificación de que la mayor parte quedó para la zona comercial, claro, y con un proyecto avanzado ya de una estación de servicio en la zona. Bueno, en ese momento obviamente a nosotros lo que nos quedaba era derogar esa ordenanza, porque veíamos que ya venía con una trampa, tratando de engañar a los vecinos con esta cuestión de que le iban a dar una parte de ese terreno al sector comercial y una parte para el monumento del crucero General Belgrano. Bueno, nosotros la derogamos, con el apoyo de todos los concejales en una sesión donde participaron también los vecinos y demás. Sí, recuerdo. Bueno, pensamos que era un punto final, ¿no? Listo, un punto final. El intendente tiene que respetar también la decisión que tiene el Consejo Deliberante y empezar a buscar otro diálogo y otra forma de planificar lo que quiere hacer en esa zona en la ciudad, ¿no? Claro. Bueno, pasado los 10 días, donde tiene que responder el Ejecutivo sobre la derogación de la ordenanza, nos encontramos ahora que inicia este mes de noviembre con la primera sesión, con el veto de la derogación de la ordenanza, ¿no? Entonces, el día de ayer otra vez nos activamos junto a los vecinos y el día de hoy vamos obviamente a preparar para rechazar el veto del intendente, ¿no? Y esta manera que tiene de autoritarismo sobre los temas donde tienen que participar los vecinos, ponerle un freno. Claro, en principio eso que es reprochable, ¿no? Porque una ordenanza que salió por mayoría del Consejo, vetarla autoritariamente, ¿no? Un tema tan sensible, que tanto había movilizado a parte de la comunidad. ¿Vos desconfías, Leonardo? Porque acá, bueno, la ordenanza que respalda, que argumenta este veto, bueno, no hace referencia a que le daría un tinte comercial a toda esa área, pero vos entendés que sí, que ya está definido eso. Yo creo que sí, que hay un interés muy importante sobre ese sector de la ciudad y sobre ese terreno en especial, que es la manzana 609. Es algo que el intendente tiene planificado para esa parte de la ciudad, y bueno, sin la anuencia de los vecinos, ¿no? Y sin darle mayor participación a quienes son interesados sobre ese sector. ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy desde el Consejo Deliberante? Conseguir, como decían ustedes hace un ratito en la introducción, 5 manos para rechazar el veto, y bueno, esperemos que los concejales del oficialismo vuelvan a acompañar esta ordenanza como la habíamos planteado, en una derogación, y que se vuelva a un punto cero, y en ese punto cero que se vuelva a conversar con los vecinos, que se vuelva a hablar de qué se puede hacer en ese sector de la ciudad, qué está planificado para el sector de la ciudad, el monumento. Es más, los mismos excombatientes vecinos plantean que ellos no querían solamente
un monumento por algo así, ¿no? Que puede ser un monumento rodeado por algunas cuestiones comerciales, como estaban buscándole una manera, había una apertura al diálogo, ¿no? Pero bueno, este ejecutivo actúa de esta manera sin haberlo llamado antes, porque si vos lo llamás antes, Claudio, les que explicás, miren, la voy a vetar, pero me voy a comprometer con este proyecto, presentarles un proyecto, una idea, ir a trabajar, no, bueno, realmente de forma muy fría terminan enviando el proyecto de esta manera al Consejo Deliberante. Leo, ¿cuáles son las otras, ¿qué otra cosa? Si no se consiguen las 5 manos, ¿qué puede pasar con este proyecto? Otra opción que tenemos nosotros es enviarla a comisiones y seguir discutiendo en comisiones para, bueno, también darle la posibilidad quizás a los nuevos concejales cuando ingresen a partir del 10 de diciembre que tengan este proyecto como uno de los primeros temas. Claro. Y bueno, ahí sí poder, bueno, con nuevos concejales ver la posibilidad de que se llegue a un acuerdo entre los vecinos, los nuevos concejales. Claro, pero sería como patear la pelota para adelante, ¿no? Yo entiendo que los vecinos principalmente están involucrados en este sentido, porque se pasaron todo el invierno, todos los días 4 de la tarde estaban allí en ese predio. Intento que querrán definirlo en la sesión de hoy. Nosotros queremos definir la sesión de hoy, los vecinos quieren definir la sesión de hoy, es un tema de estos concejales, claro. Pero bueno, vos me preguntaste cuál podría ser un plan B, un plan B para decir que por ahí podemos llegar a tener más manos en la próxima gestión de concejales y buscarle la manera, pero bueno, sí, hoy si vos me preguntás a mí, que estuve involucrado en el tema, así que se resuelva hoy sería... para nosotros hasta políticamente el hecho del día y de la sesión, ¿no? Pero bueno, va a depender de esto que planteamos hoy, tener las 5 manos, bueno, lo vamos a lograr, lo vamos a tratar de consensuar y hablar estuvimos ayer hablando con algunos de los concejales y bueno, faltaban algunas definiciones para el día de hoy, así que bueno, vamos a seguir hablando en el transcurso de la mañana hasta lograr esas 5 manos para que podamos rechazar el veto del intendente. Recordemos que los 4 concejales que votaron en contra de la estación de servicio, para poner las cosas en claro, supongo que van a repetir la decisión, que son, bueno, vos, Wilson Flores, Pedro Muñoz y Daniela D'Amico. Claro, ¿no? ¿Fur se había abstenido? Exacto. Claro, Fur se abstuvo en su momento. Creo que Paola Costa estuvo ausente. Y creo que Aravena también se abstuvo en su momento. O sea que yo entiendo que los 4, ahí ya hay 4 manos que van a, bueno, supuestamente van a reiterar esta decisión. Y bueno, faltaría que se sume Paola Costa, Fur o Aravena, para llegar a las 5 y ya. La verdad que yo no los escuché a la concejal Paola Costa ni al concejal Aravena. Sí al concejal Fur varias veces, que ha estado con los familiares, con don Alfredo y su familia, la familia Tarcaya, que como contábamos ha sido punta de lanza en esto, obviamente, en esta defensa de esta iniciativa, pero el concejal Fur muchas veces planteó que sí estaba comprometido y demás, por más que después se abstuvo. Así que, bueno, ojalá que hoy respete su propia palabra. Totalmente. Bueno, todos esperamos lo mismo de hoy y poder ponerle un punto final a esto, ¿no? Porque realmente un año llevamos con el mismo tema, algo que se podría haber resuelto, más de un año, perdón, con el mismo tema, y se podría haber resuelto para volver a empezar a, como te decía antes, desde un punto cero, a planificar algo tan necesario y tan pedido por los vecinos de ese sector de la ciudad. Nosotros vemos que se están haciendo obras, vimos los monumentos de los campeones del mundo en la zona de la costanera de la ciudad. Entonces, ¿por qué no avanzar si hay una intención de hacer obras y monumentos en la ciudad? ¿Por qué no avanzar? Vimos también el otro día la inauguración de la Biblia para las iglesias evangélicas. Bueno, ¿por qué no avanzar sobre esta obra y sobre este sector de la ciudad? Algo que se viene pidiendo hace muchísimos años. Bueno, eso es lo que venimos planteando y creo que hay que darle una solución definitiva, ¿no?
Leonardo, te agradecemos mucho. Decinos que si se veta con estas 5 manos ya no tiene otra alternativa el intendente que darle para adelante, ¿no? Mal que le pese. No, totalmente, no puede. Bien. No puede. Hoy sería una señal muy importante desde el legislativo y darle un cierre también a lo que ha sido esta gestión, ¿no? Claro. Desde el Consejo Deliberante, que ha sido muy difícil por tener la mayoría de las manos, el intendente, la manera que se ha manejado y el poco respeto que ha tenido hacia nuestra institución. Así que bueno, tenemos que hoy dar un mensaje de unidad, de seriedad, de responsabilidad, porque lo que nos ponen ahí son los vecinos, no nos ponen ningún intendente ni ninguna gestión, sino son los vecinos los que con su voto nos ponen en esa tamaña responsabilidad. Bueno, esperemos que los concejales del oficialismo lo entiendan de esta manera. Gracias, Leonardo. Gracias por atendernos a esta hora. Abrazo. Gracias a ustedes por la comunicación. Gracias. Bueno. Después nos vamos a ver porque con el móvil de Nuevo Día, por supuesto, vamos a estar presentes en el Consejo Deliberante. Así que ahí seguramente nos vamos a encontrar. Gracias. Le agradecemos mucho al profesor Leonardo Rockel por esta comunicación. Hoy hay sesión en el Consejo Deliberante de Río Gallegos. Este va a ser uno de los temas que más va a cobrar la atención de todos, por supuesto. Y también hoy hay sesión en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz. Un mensaje al respecto de uno de los oyentes, Miguel, dice, haciendo referencia a este tema, ¿no? Ahora con su segunda gestión va a gobernar la ciudad por decreto, con un consejo nuevo sin mayoría. Bueno, todavía no está dada esa situación, claro, entiendo y ya vetó esta ordenanza, teniendo mayoría en el consejo. Desconfía porque bueno, recordemos que el nuevo esquema, el nuevo mapa político en el Consejo Deliberante de Río Gallegos quedó de la siguiente manera: 3, 3 y 1. Claro, 3 concejales que responden al oficialismo, al intendente Pablo Gros. Claro. 3 a por Santa Cruz. Y Daniela D'Amico, reelecta. Que no responde a nadie. Que es d'amiquense, es como Tinelli, viste que Tinelli es de Tinelli, él para su quinta. Bueno, Daniela D'Amico está ahí expectante, mirando a los 3 concejales de Unión por la Patria y a los 3 de por Santa Cruz. Bueno, esto es lo que dice el oyente, ¿no? Y tiene mucha razón. En principio en desconfiar, claro, porque al no tener mayoría en el Consejo, dice, va a gobernar por decreto en esta gestión. Quiero añadir algo que me parece digno de destacar, si me lo permitís. Y me pone mal decir esto, pero no quiero dejar de mencionarlo, porque he seguido este caso, como varios otros, respecto de la construcción del monumento que homenajea a los tripulantes, a los que fallecieron, se quedaron en las aguas, y a los que sobrevivieron. Don Alfredo Tarcaya, reitero, es el único tripulante del crucero General Belgrano que vive en la provincia de Santa Cruz, puntualmente en Río Gallegos. Lleva un peregrinar de muchos años, más de 20 años, para que ese lugar que ya estaba destinado a homenajear a esos veteranos de guerra y a esos héroes que quedaron allí, para que se concrete. No la pasó bien y lo hemos visto peregrinar en el Consejo Deliberante. He estado en su casa también haciendo algún vivo, alguna nota. Hemos estado en alguna oportunidad en tardes que se juntaban todos los días alrededor de las 4 de la tarde, sábado, domingo, nieve, lluvia, frío, helada. Se juntaban en ese predio en el mismo horario en que habían hundido. A las 4 de la tarde, es cierto, así recién lo recordábamos en la nota. Todos los días 4, y pasaron todo el invierno. Y pasaron todo el invierno ahí.
Es gente grande, don Alfredo, su esposa y muchos vecinos del barrio 2 de Abril y excombatientes que han pasado situaciones de estrés, de nerviosismo, se han hecho mucha mala sangre, los hemos visto emocionarse hasta las lágrimas en ese compromiso de defensa, con ese lugar, con ese espacio que tiene un simbolismo enorme. Ese predio, para ustedes que no viven aquí en Río Gallegos, está ubicado en Gregores y la avenida Crucero General Belgrano. Está dentro de lo que es el barrio 2 de Abril. Está cargado de significados y de simbolismo ese lugar. Entonces digo, ¿por qué? ¿Por qué someter a esas personas? Vaya a saber por qué situación o por qué intereses a seguir padeciendo y sufriendo esto. No es justo. No es justo. ¿Quién le va a pagar la salud a ellos? A los años y a la mala sangre que se están haciendo. Merecen un respeto. Y no es el trato que les están dando. No es respetuoso. El veto, yo digo, no aprendieron nada. A ver, venimos de la semana pasada donde quisieron avasallar, también cumplir con, es cierto, cumplir con un contrato que ya existía de la gestión anterior e instalar una antena 5G en un espacio del municipio que estaba destinado a otra cosa, ¿no? Pero si lo dejó la otra gestión, la gestión anterior, bueno, pero, estaba mal hecha, bueno, ¿por qué no la corrigieron? Dicen, miren, acá dejaron para que se haga esto en un lugar que no corresponde. Pero bueno, ahí se reunieron los vecinos y bueno, toda esta cobertura que le dimos y que finalmente se desafectó la construcción de esa antena, ¿no? Que ya había empezado la empresa, había empezado a realizar los socavones, instalar las bases y demás. Bueno, no aprendieron nada prácticamente. Aunque bueno, esta ordenanza es del 27 de septiembre. Capaz que si hubiese sido después a esta situación hubiese servido de experiencia y no hubiese vetado esta ordenanza. Además, vetar una ordenanza de un cuerpo deliberativo tiene un significado muy amplio, que además tenía el respaldo de prácticamente toda la comunidad, porque ¿quién se negaba a que los héroes del General Belgrano tengan su reconocimiento ahí en ese lugar, ¿no? Tiene un simbolismo, un significado muy grande vetarlo y esa decisión. Bueno, veremos qué pasa en el día de hoy. Yo supongo que va a ir gran parte de la comunidad, no solo los vecinos que están afectados por esta decisión, sino que va a tener un apoyo importante y van a exigir que esta situación se resuelva en el día de hoy. Para que eso ocurra, para vetar, para rechazar el veto del intendente, necesitan 5 manos. Vas a estar allí seguro. Sí, vamos a estar en el Consejo Deliberante con este tema y también con algunos otros temas también interesantes que se van a tratar hoy en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz. Ayer les contábamos que se había trabajado en comisiones, que se había obtenido despacho favorable el proyecto de presupuesto provincial 2024. Así que también vamos a estar en la Cámara. Y respecto de lo que puede llegar a suceder en la legislatura provincial, leía ayer un posteo del diputado Gabriel Oliva, donde él remarcaba una iniciativa que está todo listo para que sea tratada hoy en la Cámara de Diputados, algo que a él, por su formación, digamos, por su profesión también, lo toca muy de cerca, y además se está despidiendo también de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, de su función de legislador, ¿no? Porque bueno, hay un recambio que se va a producir el 10 de diciembre y no va a
a continuar en esta función. Lo que decía el diputado Gabriel Oliva, que es de Encuentro Ciudadano, tras 2 años de mucho trabajo, este jueves por hoy se va a sancionar la Ley Provincial de Cambio Climático. Él posteó: les comparto con mucha alegría este reporte de Encuentro Ciudadano. Mañana por hoy no va a ser una sesión más para la banca de Encuentro Ciudadano, además de ser casi nuestra despedida luego de 8 años consecutivos representando al pueblo de la provincia desde la minoría, porque recordamos que él menciona 8 años. ¿Por qué? Porque Encuentro Ciudadano estuvo presente con Gabriela Mesterán, luego con Javier Pérez Gallar, que lamentablemente una vez que falleció, bueno, allí continuó ese mandato, digamos, Gabriel Oliva, ¿no? Será también, mencionó, el día en que se sancione una ley provincial muy importante de cara a nuestro futuro, la denominada Ley Marco de Acción Climática Provincial. Y Gabriel Oliva, que es especialista en ambiente, él es doctor en biología, explicó que el cambio climático es una realidad y el país se ha comprometido en los foros internacionales a reducir de manera progresiva las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el principal problema del cambio climático. Los acuerdos internacionales han ido haciendo que los países se comprometan y para 2050 debemos lograr la neutralidad, dice, en carbono. Bueno, y allí empieza también a desglosar la importancia en la sanción de esta norma que se va a producir hoy, según está todo listo y todo previsto en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz. Indica, y esto como para finalizar, él dice que esta ley provincial de cambio climático va a ser una gran ordenadora a futuro. No te quería interrumpir, pero bueno, Gabriel Oliva, que confirmó a un medio colega que va a ser parte del gabinete de Claudio Vidar. Así es. Así es. Sí. No dijo dónde, pero entiendo que va a ir por ese lado, va a ir por el lado del medio ambiente. Y es lo que todos interpretamos porque es su métier, es su especialidad y como les decíamos, es un profesional, es doctor en biología. Gabriel Oliva. Qué lástima que se superpongan las sesiones, ¿no? Antes había una coordinación, digo, entre la sesión del Consejo Deliberante y de la legislatura provincial. En su momento creo que estaba dispuesto a ponerle la sesión de la legislatura el segundo y el cuarto jueves de cada mes y el Consejo Deliberante el primero y el tercero, cosa que imposible que se superponga. Claro, pudiera haber una superposición de sesiones, pero no sé qué pasó. Bueno, se produjo el desfasaje ese que hoy, por ejemplo, que se suspendió alguna sesión, se corrió para otra fecha que no era la que se venía respetando, de acuerdo a eso que vos decías. Era así, la legislatura provincial sesionaba los segundos y los cuartos. Jueves también en su momento, no, en el Consejo Deliberante también se suspendió alguna sesión, pasó para otra fecha, y es una pena que sesionen los mismos días, a la misma hora, porque nosotros que estamos en el móvil, a veces vamos a uno con intención también de llegar a la otra, pero bueno, hay temas que se extienden, entonces es muy difícil, a veces se hace complicado, sobre todo cuando hay temas polémicos, poder llegar a una y a otra sesión, claro, en la misma mañana. Imposible. Es una pena. Pero bueno, hacemos todo lo posible para estar en los dos lugares. Sí, pero los que tendrían que ordenar un poquitito te la hacen complicada. te la complica. Tal cual. ¿Sabes que recién recibía una información muy fea, triste, a nivel periodístico nacional? Falleció el reconocido periodista Eddy Zunino. Lo habíamos visto muy desmejorado. Es cierto.
Es una información que publica Diario con Voz. Ahora después les vamos a compartir alguna imagen para ustedes que nos siguen por las plataformas de Eddie Zunino, si es que no lo ubican. Estuvo trabajando en América en el último tiempo, en los últimos años, y a su hijo también lo veíamos en estos Claro, vimos fines de un semana. joven periodista de apellido Zunino, así que por eso ahí entendíamos que debe haber sido hijo de Eddie. Ujú, sí, exactamente. Bueno, lo que dice que el periodista Eddie Zunino murió este jueves por la mañana a sus 60 años, muy joven Joven. realmente, luego de luchar contra un cáncer de páncreas. La noticia fue transmitida por Radio con Voz, mientras Ernesto Tenenbaum dialogaba con Jorge Fontevecchia, quien se enteró del hecho en plena conversación y lo reveló al aire. Cuando el conductor de ¿y ahora quién podrá ayudarnos?, le hacía una última pregunta, el presidente del grupo Perfil se disculpó. Perdóname, pero me acaban de pasar una noticia muy triste. Se murió Eddie Zunino y no pude prestar atención a lo que me estabas diciendo. El fallecido periodista trabajó junto a Fontevecchia por décadas. Yo lo conocí. Se puso los cables en el cuerpo para grabar la corrupción de Cavalieri, del Sindicato de Comercio. Me acuerdo perfectamente, con 20 y pocos años, recordado, confesar el entrevistado antes de despedirse. Eddie Zunino era director de la revista Noticias y actualmente se desempeñaba como conductor en A24. Una noticia triste. Recuerdo creo que fue el último programa que él estuvo a cargo de la conducción en A24, fue junto a Marcela Pagano, antes que Marcela Pagano sea candidata y se lanzara de lleno a la política. Electa diputada. Bueno, Es cierto. sí, tenían un programa por las tardes donde el fuerte claramente era el tema económico, ¿no? Bueno, y Eddie Zunino, con una vastísima trayectoria en la gráfica, era todo un símbolo de la revista Noticias. Una pena, realmente. Sí, recuerdo sus participaciones en una mesa de todas las noches de el programa de Alejandro Fantino, de Sueltos. Sí, cuando había distintos periodistas en esa mesa, sí, muy bueno. Formaba parte del staff. Correcto. Permanente de esa mesa. Sí, exactamente. Una pena la partida de Eddie Zunino. Muy joven realmente, muy, muy joven. 9 de la mañana con 2 minutos en la República Argentina. Sí, ya estamos. No te puedo creer. Ya estamos en la franja, la franja horaria de las 9 de la mañana. Repasamos algunos de los temas que destaca el Diario Nuevo Día hasta ahora. Video, no sabía que había cámaras y fue filmado robando indumentaria en un local de Santa Cruz. Esto ocurrió en Caleta Olivia, en el local comercial denominado Proveeduría Deportiva, ubicado en el centro del Gorosito. Fue en la tarde del miércoles, donde las cámaras de seguridad del local denominado Proveeduría Deportiva, ubicado en el centro de Caleta, captó el momento exacto en el que un hombre hurtaba ropa. Uno de los temas destacados a esta hora de la mañana: falta de insumos y negligencia en el Hospital Regional de Río Gallegos habrían puesto en peligro la salud de una nena. A través de una colega, los padres de una niña visibilizaron lo que les tocó vivir al ingresarla al Hospital Regional de Río Gallegos con fiebre y vómitos, y la odisea que atravesaron hasta su derivación a Buenos Aires. Advirtieron la falta de urólogo, especialista e insumos. Dejar agonizar a una criatura porque un trámite es engorroso no es ético, dijeron. Temas que está destacando el Diario Nuevo Día en su versión
digital a esta hora de la mañana. Bueno, otro de los temas destacados, pero en este caso lo hace el portal de Señal Calafate. Finalmente no va a haber audiencias de juicio al piloto Cristóbal Riestra y se aprobó la omisión del debate, según se supo ayer, allí en la Villa Turística. Con la llegada del tribunal oral a El Calafate se confirmó que el piloto Cristóbal Riestra no va a ser sometido a juicio oral por la muerte del remisero César Cabello. Recordamos que ocurrió el 22 de agosto a la madrugada en la esquina de Roca y Biguá de El Calafate. En diciembre de 2022, Cristóbal Riestra quedó en libertad, luego de estar detenido con prisión preventiva en la comisaría primera del Calafate y alcaidía de Río Gallegos, a la espera del juicio oral que tenía que comenzar ayer, allí en el Calafate. La defensa de Riestra propuso la omisión del debate. Esto fue aceptado por Fiscalía y por las querellas, por lo que la semana que viene se va a realizar una audiencia en la que el joven va a asumir su responsabilidad en la muerte de Cabello, quedando bajo la figura de homicidio culposo. Con la omisión del debate, la defensa de Cristóbal Riestra evita que haya exposición pública y debate sobre las pruebas y testimonios del caso, incluyendo el test de alcoholemia que había arrojado que al momento de la colisión el joven piloto manejaba con 1,25 de alcohol en sangre. La camioneta, manejaba esa camioneta Amarok en la que viajaba junto a otros jóvenes y que impactó en el auto que conducía César Cabello, provocándole la muerte. De la próxima audiencia se espera que Riestra, de 23 años, salga con una condena de 3 años de prisión, lo que haría que siga en libertad. Bien. Cambiemos de tema. Este viernes los trabajadores de ATE marcharán aquí en Río Gallegos. La determinación la tomaron en asamblea y se llevará adelante al mismo tiempo que se esté desarrollando la reunión paritaria. Sí. Mañana hay paritaria de ATE. Hoy hay paritaria de Canal 9 a las 10 de la mañana. Legislativos también. A propósito, hay una marcha de legislativos convocada por APEL para la mañana de hoy. Sí, ¿no es cierto? Exactamente. Mientras esté sesionando, es como la sesión en la Cámara de Diputados está convocada a las 10 y media, sí. Suena el timbre. A esa hora es intención que esté manifestando APEL, es quien convoca, que es la Asociación del Personal Legislativo, y bueno, se espera que los trabajadores de la Cámara de Diputados estén en esta marcha, porque recordamos que están con paro de actividades, se les dictó la conciliación obligatoria y en asamblea se decidió no acatar. Bien, el secretario gremial de la conducción provincial de ATE, Gustavo Saldivia, dijo que el acatamiento a la medida de fuerza que se está desplegando en todos los sectores de la administración pública tiene un acatamiento del 90%. Recordemos que están en marco de un paro que incluye la jornada de mañana viernes también, y que está previsto que a la marcha provincial, que será el viernes, asistirán trabajadores de todas las localidades. Sobre el escenario político, dijo que hasta el 10 de diciembre la doctora Kirchner es la gobernadora y es ella quien tiene que resolver la situación salarial de los trabajadores. Entre otras cosas, dijo que nos encontramos con la sorpresa que postergaron la paritaria para el viernes. Esto lo habíamos comentado ayer. Sí. Por eso tomamos la decisión de volver a las calles. También dijo que van a desembarcar los compañeros de toda la provincia en Río Gallegos mañana viernes y vamos a marchar a la Casa de Gobierno para que de una vez por todas se dé el aumento a los trabajadores que menos cobran. La reunión paritaria es mañana viernes a las
2 de la tarde. Ujú. Recordemos también que lo que están solicitando, están planteando como propuesta un incremento salarial del 50% en una sola cuota. ¿Mm? Ese es el planteo, la solicitud de ATE en este contexto de paritaria. 50% al básico en una sola cuota. Bueno, perfecto. Y que hasta este viernes inclusive se está desarrollando este paro total de actividades. Bueno, respecto de movilizaciones y a propósito de todo esto, nos acaba de llegar recién, mientras vos nos leías esto, nos compartías esto, nos llega desde Caleta Olivia una información y un flyer, que ahí ya te la pasé, Juli. Y dice, le agradecemos mucho a Omar Latini, la protesta social es un derecho que no puede ser criminalizado. Al Superior Tribunal de Justicia, Provincia de Santa Cruz. Nos dirigimos a ustedes, a los efectos de solicitar la anulación de la causa seguida contra los compañeros Gabriel Anse, Diego Barrionuevo, Juan Manuel Valentín y Claudio Guasquín. Este jueves 9 de noviembre, hoy, nos movilizamos en todo el país junto al encuentro Memoria, Verdad y Justicia por nuestro derecho a la protesta social y contra la persecución a los luchadores sociales. Ningún preso por luchar contra el ajuste. Bueno, mientras que los candidatos compiten para ver quién es más ajustador y se prepara un ataque a las condiciones de vida de la población trabajadora más pobre, gane quien gane, hay una campaña para denunciar, criminalizar y encarcelar a los que durante años venimos luchando contra la pobreza, el hambre y bueno, el gobierno de Macri, así también como el actual. Los gobiernos provinciales de Arcioni, del sector de Massa en Chubut, Morales en Jujuy, los Kirchner en Santa Cruz y ahora en la Córdoba de Schiaretti, persiguen a dirigentes gremiales y piqueteros por participar de diversas luchas. Bueno, y sigue el comunicado, es extenso, pero hace alusión a esta movilización que se realiza en todo el país y se pide finalizar con esta causa contra estos 4 trabajadores, 3 de ellos docentes aquí en la provincia de Santa Cruz. Se dio en el marco de una jornada de manifestación que se concentró allí frente a la residencia de la gobernadora. Así es. En la que estaba Cristina Fernández de Kirchner en su momento, que no estaba desempeñando ninguna función, ¿no? Fue en la época del mandato de Mauricio Macri como presidente. Recordemos que la Cámara Criminal de Santa Cruz aceptó cambiar la carátula de la causa y pasarla de violación de domicilio a tentativa de femicidio. Correcto. Y es por eso esta exposición que vos nos estabas recordando. Bien, estuve también mandándole mensaje a la familia Tarcaya respecto del tema que hablábamos de Crucero General Belgrano, así que nos confirman que van a estar en un ratito ya allí en instalaciones del Consejo Deliberante de aquí de Río Gallegos. Perfecto. ¿Qué pasó ayer? El vuelco de la camioneta de la Ford Ranger ahí en la avenida San Martín, frente al ejército. Fue tremendo, Terrible fue, sí. E inexplicable. No sé cómo. Y pudo haber sido una tragedia. Porque se cruzó de carril. Fue a la altura del ejército, como para que ustedes se ubiquen en qué parte de la avenida San Martín se dio este hecho que les va a relatar Chichón. Que también la ruta 3, comentamos a la gente que no vive, que no ha venido aquí a Río Gallegos. Se cruzó en principio se cruzó el bulevar, no sé cómo hizo. Se llevó puesta una de las borlas esas de cemento que son pesadísimas, ¿no? Se cruzó el carril y terminó en la vereda del otro lado.
¿cuántos metros? 30 metros por lo menos, más o menos ese derrotero. Y terminó en sentido contrario al que se desplazaba, iba en sentido norte-sur, terminó mirando para este lado y volcada. Quedó de costado. Quedó de ¿no? costado, pero se rompió toda. Fue un desastre el palo que se pegó ese vehículo, por Pero suerte, sin no fue demasiadas la- consecuencias para sus... Por suerte, sí. Pero no claro. fue la velocidad a la que iría y qué habrá pasado para que termine así, ¿no? La distracción, no sé. Habrán mordido el cordón, después se llevó puesta esa... pero es raro Sí, que cómo había terminó ahí. pegado, hablando así con compañeros de trabajo, alguno también que trabaja en la calle, así de taxista y demás, Ujú. que aparentemente había pegado contra un cordón en una maniobra mala que habría hecho el conductor, habría pegado contra un cordón y eso ahí terminó de tener el control de Ujú. la camioneta y se cruzando el bulevar, incluso que no venía nadie del otro lado, Ujú. y fue a dar contra el cordón de la vereda de enfrente, de la mano contraria. Claro, eso es lo que estaba Y diciendo. ahí, claro, Tiene, de cordón a cordón, eso Ujú. es lo que decían. tiene una... en sus laterales, porque yo la vi anoche, ya lo habían dado vuelta, es de una empresa que no es de acá. De hecho, cuando fijaron los domicilios, estos jovencitos que iban en la camioneta, Eran dos jóvenes de 23 y 22 años respectivamente. exactamente, fijaron domicilio, pero en un domicilio transitorio, En un hotel en un hotel. de aquí de Río Gallegos. Bien, esto ocurrió ayer, 1:30 del mediodía Sí. aproximadamente, y bueno, el conductor, como bien decías, es un hombre joven de 23 años y su acompañante de 22, Ujú. quienes habían sido conducidos preventivamente hasta el hospital regional, que por suerte resultaron con lesiones leves, pero Muy bueno, leves, sí. un vehículo a reparar que quedó, no digo destrucción total, Pero bueno, porque el motor creo que quedó intacto, pero bueno. sí, la La chapa, chapa, absolutamente. Bueno, y la distracción, no creo que iría manejando y mirando el celular, mirando el celular, ¿no? no sé. Eso podría No, no explicar sé. también esto. No sé. Pero fue muy fuerte, evidentemente, el golpe que se pegaron. Pero además de eso, un lugar tan transitado, Ujú. cruzaron el carril Claro. contrario de la avenida San Martín, porque como bien vos lo relataste, pasaron por encima del bulevar, se llevaron puestas esas borlas de material de cemento que dividen también, que están colocadas de manera ornamental en el bulevar. No venía nadie en ese momento, por suerte, transitando con un vehículo de la mano contraria, pero además terminaron sobre la vereda. Ahí hay casas, ahí transita gente, podría haber pasado cualquier Sí, vecino tal cual. en ese momento caminando. Por suerte no ocurrió Por suerte, nada nada de Y eso y sucedió. una hora en la que el tránsito es bastante fluido. Eso, el horario, además del horario. Bueno, se incorpora a esta mesa nuestro amigo Fernando Torno, el conductor, uno de los conductores de Arriba del Día. ¿Cómo estás, Fer? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ahí llega Héctor, está atrás. Ajá. ¿Se está cambiando la Se remera? está poniendo algo más colorido para venir. Pasó derecho a Camarines. Sí, pasó. Ujú. Pasó por algo más colorido. ¿Vio estas flores que son Ay, sí, qué linda. muy lindas? ¿Quién trajo estas? Esa- ¿Para qué está apagado el celular? Es una lila, ¿no? Sí, escuchamos, sí. no te escuchamos. Sí, sí. Muy lindas, Claudio Sí, Rataro. son lilas que trajo Claudia Rataro. muy lindas, me encanta. Se jactaba de su mano jardinerística, le mandamos un saludo. Dice que tiene ella una que no son muy frecuentes por acá, que son lilas blancas. Ah, Son muy qué lindas. Y que son linda. de una planta, si no me equivoco, si no me falla la memoria, que está situada en San Julián, que era de su abuela, con la que ella se crió, Mirá qué lindo. y que trajo, digamos, hijos de esa planta y las tiene en su casa. Qué lindo. Y cortó un ramo y las trajo. Me Y es encanta cierto, la lila flor. blanca es muy linda, pero no es muy Tan común, conocida, tan tan frecuente. común.
Hay una lila que embellece el jardín de mi madre en Mirá. Perito. Ujú. Es muy linda. Che, Ayer tenía bastante aroma hoy. tenemos que traer un florerito, porque metía dentro de este vaso en el que Quedó en agua. Bueno, lo que vale es la intención. Claro, claro. La acabamos de ver, hoy lo Un paso a la encontraremos. vez. Hoy lo encontraremos en lugar. encantan, Son me encantan. detallitos. Me encantan las flores. ¿Sí? Me encantan, me Ayer encantan. tenían bastante olor, hoy creo que ya un poco lo ha perdido. Preciosas. Pero son... Tocando la puerta, ¿no? Lo hace como si fuera entra a mi rancho sin golpear, dijo. ¿eh? Es que, ¿esto qué? ¿Para mí? Ah, no, no tiene nada. Córrale el mate. Córrale el mate. No, fue mala mía la de ayer. Ah, sin creerlo. mira, Nica no vino solo. No, traes. No lo digo por su tamaño, sino porque vino con Pierno Yuna, vino con Patán, vino con Penélope Glamour, vino con todo. ¿Y estos quiénes son? Los autos locos. No, estos son los que andaban en los aviones. Claro. El balón y Patán perseguían al Palomo Pero Mensajero. son los personajes de los autos Claro. locos. Estos dos. Porque este es el Palomo Mensajero. Ah. ¿Es de otro dibujo? Es otro dibujo. Ahí estaba Tontón, que era uno de los Tontón, mecánicos, sí. y había uno miedoso, que no me acuerdo el nombre. Sí, exactamente. Que trabajaban. Tontón era el mecánico de los aviones. Ajá. Y Pierre y Patán eran los que perseguían al Palomo Mensajero. Ah, mirá. Claro, Qué exactamente. memoria. Dibujo clásico de Hanna-Barbera. Sí, qué lindo dibujito. El Escuadrón Diabólico. El Escuadrón Diabólico. De la misma Escuadrón época, Diabólico. El videojuego todavía existe. todavía existe. O vas a uno de los que acá tiene para que los chicos jueguen ¿Sí? y está en muy buena calidad, así que No. lo van como Ayornando. así. Y que eran juegos, dibujos muy simples, ¿no? Porque era una carrera, no tenía Ah, era genial, Sí, sí, sí. era genial. lindos diálogos. Sí. A Perito no llegó, te juro. ¿En serio? No llegó a Perito. No, Diabólico, no. No, ni los autos locos. Ni los autos locos. no, los autos locos tampoco. No llegó en serio. No, yo siempre le hablaba y él le decía, por ejemplo, le hacía algún chiste, algo, parece que no sabía de qué le estaba hablando. Entonces le empecé a mostrar, mirá, Mirá vos. mi ídola era Penélope Es que la televisión Glamour. abierta- ¿Ustedes por dónde lo veían? A ver. Por Canal 9. ¿Canal 9 de cuál? ¿De acá? De Canal 9. Ah, sí. Sí, el que tenía cable esos años. Claro, no, nosotros no teníamos. Y era un circuito cerrado, le decían, Ujú. al canal, el viejo Canal 2, ¿no? Y era un circuito cerrado porque hacía calle Belgrano, Razo, y es más, ni llegaba, todavía ni estaba la costanera en el barrio Jardín, ¿no? Claro. Pero llegaba, era un radio de 20, 30 cuadras del circuito cerrado de televisión, y era caro. Era Sí. caro de esos años 80. Claro. Era caro. Comienzo de los 80. Comienzo de los 80, no cualquiera tenía, porque tenían plata, tenía televisión en circuito cerrado, Claro. como le decían los viejos, ¿viste? Yo que no alcancé a ver, nunca vi algunos fascículos que me gustaban, que era una pequeña historieta así como publicitaria, Goma Goma. Ah, goma. Ah, Qué sí, lindo, sí. qué simpático. ¿Hablamos que sos. de ese personaje de telejuegos? No. Goma. ¿De qué goma hablas vos? Que- Era de la publicidad que, sí, en Canal 9 Canal 9 o Canal 10 de Comodoro. Lo veía cuando por ahí iba a Comodoro. Era un dibujito, Sí. goma. El Goma Goma era un personaje que tenía un guante en la parte de atrás, que no sé qué era. Era una viborita, Sí, una viborita. Bueno, ahí está. Qué lindo, qué simpático sos. ¿Querés esa canción de puta voz? Buen amigo. No sé. Sí, de ese me acuerdo, pero incluso después de haber comprado el muñequito también, que era uno de los personajes del programa Telejuegos de Canal 7, que era el programa infantil del viejo ATC. Sí. Del viejo ATC. Era una viborita y también Claro. en el, digamos, la parte comercial podías comprar Ahí está, lo claro. que vos decías, un guante que emulaba esa viborita. ¿Y Telematch nunca lo viste? Sí, yo Sí. me Yo sí. encantaba, Ese Telemar. que jugaban de ciudades alemanas. Era de Alemania, Sí, era. de Europa. Sí, qué bueno. Después, Juli, no sé, Encantaba, ni de su Telemach. papá, había un micro que mostraba toda Alemania.
toda Alemania Federal, ¿no? Que era de los 80. Lo hacía una productora, no sé qué significaría, UFA significaba en alemán, pero decía el mundo al instante y mostraba Alemania de los años 80, ¿no? Todos los progresos que se habían conseguido. Lo pasaban también por Canal 9. Ajá. Sí. Otras épocas, ¿no? De producciones mucho más importantes. Ni hablar. Ahora muy poca inversión, está bien que se concentraba todo en 5 canales de aire y no había nada más. Claro. Después llegaron los canales De cable. los canales de cable, después llegó internet y bueno, ni hablar ahora en este contexto donde Todo es streaming, ¿no? es todo streaming y todo va por YouTube o por la otra plataforma, bueno. Entonces, bueno, por eso hay tan poca inversión, me parece a mí, comparada con años anteriores. Sí. ¿No? Antes se concentraba todo ahí en 5 canales de aire acá en Argentina. Claro. Pero bueno, son las nuevas tecnologías que nos llevan por ese lado, ¿verdad? Y uno, ese mundo de los canales de aire lo descubrió por el cable finales de los 80. Un paso, 86, 87. Ahí descubrió la señal entera de Argentina Televisora Color, de Canal 9, de lo que era Canal 3, Canal 11, que era Telefe, que Canal de la Palomita. Claro. Los chicos, por ejemplo, nuestras nenas, que Isabela tiene 12, Lucía tiene 10, no sé, el caso de tu sobrino, ¿no miran tele? No, casi no miran tele. No mira tele. Algunos que otros dibujos. Sí, mira algo en la tele de sentarse. Muy poco, si no, el celular. Sí, o la compu, el tele, el smart. No miran televisión, usan el tele para mirar streaming o para mirar otras cosas. Pero... cosas, sí. Por ahí sí les llama la atención a algunos los dibujitos de antaño, ¿no? Si vos les mostrás, les llaman la atención. Tom y Jerry. Heidi. Heidi era más triste, Heidi. Sí, qué vida. Qué vida sacrificada, bajar y subir esa montaña. Los chivos bajo el brazo. Los chivos bajo brazo. Fumarte la clarita. El abuelo que fumaba en la pipa. Que tenía un humor menos onda que Nelly Olson tenía la abuela. Porque son muy materialistas, pero ella era feliz ahí viviendo en hasta que se fue a hasta que se fue a Dísela. Sí, a Dísela. Sí. No, pero que linda. Escucha. Copo de nieve se llamaba el Copo de nieve, Clarita, sí. Pedro. Y el viejo, el abuelo, tenía una cara de malo. Primero era malo, era jodido. Con razón estaba allá en esa casa. Claro, no lo acercaba a nadie. Porque no había. Después, después aflojó. Sí, claro, después hablando un poco. Después empatizó con gente. El ídolo de mis épocas era Tom Sawyer. Tom Sawyer me acuerdo poco porque lo alcancé a ver, pero y el otro, ¿cómo es el compañero? El indecito. Exactamente. Nunca una macana, Nunca una guerra. Ese era muy bonito, me encantaba. Pero antes, no sé qué si les pasaba a ustedes, y además fíjense la dinámica de este momento en el parque, porque solamente estamos hablando de nosotros tres, los otros dos se están escuchando y miran diciendo, claro, ¿de qué hablan estos? ¿De qué hablan estos? Por ahí alcanzó a ver Tom y Jerry. Tom y Jerry, sí. Sí, Tom y Jerry clásico. De hecho lo siguen pasando, hay una peluquería acá que es para niños, solo para niños. Y tiene cable, o sea, no sé, o video, no sé qué tienen, pero vos vas para que los nenes se entretengan, le tienen la tele adelante. Claro, y tienen todo el día Tom y Jerry, y tienen que ver eso así. Y así que los llevo, le doy mira YouTube, esas cosas. Pero cuando vamos ahí, mira Tom y Jerry. Y ya un poquito. Y le gusta, ¿viste? Es cuestión de que lo conozcan. Y ya un poquito más grande, ya en la paleadolescencia, los duques, le decimos todos. Los duques de Hazard.
Claro, pero eso no era dibujito. No, era pero bueno, serie, pero claro, por allá de los El 80 y pico. El alcalde corrupto, el gordito, pelado, Chanta, los otros que fabricaban alcohol ilegal. Sí, sí. No, una linda historia de vida tenía. Y el visionario, sí. Por otro con... Ya, ahí ya facturaba de hacer facturas truchas. Yo pienso que algunos no, sí, hacían obras truchas, sobreprecio, había todo. juegos clandestinos, todo, así, tenían una mesa de dinero, todo. Sí, cualquier cosa parecida a la realidad que hemos vivido en Río Gallego o en alguna localidad perdida del interior de la provincia es mera coincidencia con los de Hazard. Las historias ahí de primos, eran, ¿no? Tres primos. Tres primos. Daisy se llamaba la prima. Obvio, de esa te vas a acordar. Daban el Chip Willis. Qué diosa, qué diosa. Todavía está viva esa mujer. Sí. Divina. Salvo el alcalde que murió, el corrupto, el gordito, que tenía andaba en un auto descapotable largo con unos cuernos de vaca adelante. Ay, escuchen, porque a medida que... Escuchá Claro, que vamos hablando, el comandante hace la suya. El auto, tengo una duda, no sé si era un Dodge Challenger o un Dodge Charger. El auto naranja, ¿no? El General Lee. El General Lee. Claro. Olvidate. Después estaba el mecánico Cutter, que andaba en un Chevrolet 350. Después Rosco y el perro, el Batata, ese grande. Ay, al otro que se le está cayendo un lagrimón, o dos, o tres, es a Beto, que no es el Beto de Graso, sino que es Beto Barría. ¿Qué dice? Y dice, estaba hablando del modelo del auto, Charger. Y bueno, y dice, andate más atrás, habla de Meteoro, que era de carreras igual. De Meteoro, pero Meteoro no lo vi yo mucho. No me acuerdo mucho de Meteoro en dibujito. Sí, un dibujito. Habían unos que parecían unos maniquíes que hablaban así, que andaban en unas naves espaciales. Sí, esos los recuerdo, yo viví mis primeros años de infancia en Buenos Aires, y ahí veía esos muñecos, no ¿cómo era? Eran tipo títeres, una cosa así, de las galaxias. Sí, las historias estaban bastante buenas. El que me gustaba así de serie, más grande, más adolescente, o sea, no tan adolescente, 14 años, 13 años, las aventuras de B.J. McKay. Ese camión Kenworth con el K200, qué hermoso. Me imagino. Sí, qué hermoso. Con el monito al lado. Claro. Que recorría las rutas. Las rutas, sí. De Estados Unidos, ¿no? Sí. Todas las series venían de allá. Sí. Después estaba Sheriff Lobo. Sí, Sheriff Lobo, sí, me le pasaban de acuerdo. todas, pobre. Sí, tenía más malos. Brigada A igual. Brigada antes no nos olvidamos de Chip. También. Chip, claro, Poncharelo. Policías en motos. Sí. Yo me voy más atrás, me acuerdo Bonanza. Era muy chiquita, vivía en Buenos Aires y veíamos Bonanza. Eso era que de los Michael hermanos, ¿no? Landon era un joven, tendría 20 años. Claro. Y era el más chico. Uy, esta era la cortina. Vivían en un rancho. En un rancho era un montón de hermanos, ¿no? Eran varios hermanos. Sí, y eran buenos para las piñas, los hermanos. No, y para la jineteada. Claro, sí. Para el lazo también eran buenos. Cualquier realidad con unos hermanos ahí que se conocen por el barrio. Sí, es mera coincidencia. Sí, me hacen acordar también. Qué épocas. Después estaba otra serie, ya más de la misma época, clásica. ¿Quién habrá visto la familia Ingalls? Sí. Parecen la familia Ingalls. Sí, obvio. Todo perfectito, todo correctito. Igual, menos onda que Nelly Olson. Claro. Y después series para las señoras o
Dallas y Dinastía. Sí. Dinastía. Sí, Me las confundo. Dallas era de los viejos estos con sombrero tipo Claro, Texas, ¿no? Que Texas, tenían claro. campo petrolero. Claro. Dallas. Exactamente. Que los dos hermanos no se podían ni ver. Algo Puente así. roto, le decían. No se pasaban. Sí, qué épocas, qué épocas. Bueno, Y para finalizar, no sé si se acuerdan otra serie. yo miraba a la familia Ingalls, nos dice la turca. Claro. Claro, sí. Era- ¿Con qué te sentías identificada, turca, con Nelly Olson? No, la turca sería había una de las hermanas que era bastante bandida. Que era, La mató. que era bastante diabla. La chiquitita, sería que era Gustavo Trenza. terrible. Bueno, todo. Hijo de mil, dice. Me imagino el grito que habrán pegado a la turca. Ahí acota este Beto también, ¿eh? Se deben acordar de una tremenda serie de los 80, Raíces. Ah, sí. Ah, no, esa era terrible. Sí, Hablaba de la esclavitud. Sí, me acuerdo. Sí, Sí, Raíces. sí. Era tremenda. Tremendo, esa sí, serie, sí, fue sí. tremenda. Sí, es cierto. Sí, es Qué cierto. buena memoria, don Beto, ¿eh? Qué buena memoria. No, me hiciste reír, no me acuerdo el nombre. Carrie, Sí. la hermanita menor de la familia. La del medio, Ingalls. la del medio. No me puedo acordar. Estaba la más Qué grande que después se Sí. queda ciega. Mary, Sí, y después la otra, la del medio. para mí era Carrie. Ahora después. Laura, dice Beto. Laura Ingalls. Ah, Esa era la Laura. que siempre armaba todo. No, esa era fatal. Pergeñaba todo Sí, esa era todo el fatal. quilombo que pasaba en el pueblito ese Ella chiquito. tenía algo que ver. Claro, Ahí andaba metida. ahí andaba metido. Qué lindo, qué lindo. Ahí dice Beto, Laura, sí, bueno. Ah. Se nos cayeron todas las otras. Sí, Yo les chicos. juro que estuve todo el rato callado tratando de ponerlo en blanco y negro, pero no sé cómo se hace en este programita. Hubiera estado bueno. O en sepia. No pude. Claro, Claro, no todavía tenemos pude, pero Tienes ya una sé. opción ahí. un negativo. Claro. No importa, después hacer el recorte y lo subimos a redes, y lo subimos a redes de verdad y va a agarrar un montón. Perdón, chicos, La perdón. gente de la época se va a aprender. No sé ni cómo llegamos a esto. Por la remera partió todo. Por la Sí, remera. todo partió por tu remera. Qué lindo esos personajes del recuerdo. Del recuerdo. Bueno, había que ponerle un poquito de. Sí, de sí, nuestra- sí. Exactamente. Aguante el auto fantástico, me dice Dieguito. No, si sí, quieren seguimos. El auto fantástico. Y después estaba la serie de los helicópteros, Relámpago Azul y el otro helicóptero, no me sale el Ah, nombre. sí. ¿Cómo era el otro? Me acuerdo de la Mujer Maravilla, de la Maravilla. Mujer Biónica y Biónica, del Hombre del Nuclear. nuclear, Todos claro. esos los veía cuando era muy chiquita y vivía en Buenos Aires. Claro. El sí. increíble Hulk, no se olvida. También. Un clásico. Olvídate, ni hablar. Eh, Lobo del Aire. Lobo del Aire, Ahí, claro. Andrés, viste, Andrés Este, también se prendió. Creo Lobo que el del primero Aire. fue. Qué Lobo bueno, del tenía Aire, fue- una buena música también, Sí. Lobo del Aire, muy Ujú. distintiva. Y el auto fantástico, no sé si era de una marca que desapareció en Estados Unidos, no sé si era Pontiac, una cosa así el auto, que manejaba Michael Knight, Claro. que le hablaba a la computadora. Ah, ahí está. Kids. Esta es la música, la cortina de Lobo del Aire. Pontiac, mire, Ay, de mí. gracias comandante que nos está complementando con toda la música. Estaban fría, Está a pleno el comandante. No sé si has visto algo de todo lo que nosotros hablamos o al menos Más has o menos. escuchado algo. Sí, escuchado sí, escuchado sí. Bueno, gracias a todos los que se fueron prendiendo, en esta, recordando y haciendo memoria en este de... ciclo sepia blanco y Sí. negro. Sí, exactamente, que lo auspició Royal. Claro. Fotografía Royal. Lo auspició la casa del Topito. Lo auspició, ¿cómo se llama la librería que tenía Melgarejo también? ¿Librería de Buenos Aires? La librería Buenos Aires.
Qué viejo. ¿Cómo era? Creaciones Norita. Claro. Kiosco El Marne. Claro. Con- Galletitería Premier. Uy, todo. Tirate algún negocio viejo de Perito. Bueno, lo que pasa es que en Perito ¿Y tienen... sería Bamboche? Ay, Bamboche, tenés razón. En Perito, por más que tengan nombre, es donde, bueno, al lado de no tienen sé nombre. cuánto. Los negocios en Perito no tienen nombre. Claro, ¿cómo era? Andate hasta donde Chabaldín y traete un... Claro. O andate hasta donde Jesús García, o andate hasta donde Matar, o andate hasta donde Miguel Coni, Claro. o andate hasta donde... No tienen nombre. ¿no? Esto sigue así hasta hoy, digamos. Sí. Está bueno. Igual. Sí. O en lo de. ¿Viste? A lo de... A lo de. Claro. Andate hasta la cueva del Topito, dice Claro. Andrés. Ah, la cueva del Topito, ¿se acuerdan? Sí, yo me acuerdo. Obviamente. Vendía Ahí ropa. vendía ropa para niños. Sí. Sí, qué momento. A la central. La ¿te acordás? central. Blanco y negro. Blanco y negro. Y después donde estuvo Ah, Blanco sí, y sí. negro, estuvo Modar. Al Ah, lado. tenés razón. Modar. Sí, Que era una cadena nacional. exactamente. Nodar, sí. Sí. Ay, Dios. Magallanes. Dice, Casa aguantá. Casa Magallanes, Magallanes. sí. Tienda En Patagonia. la Patagonia. ¿Cuántos ¿Cuántos? negocios? Sí. La Galleguense. La galleguense. los sanguchitos de la Galleguense, ¿te Para mí acordás? todavía siguen siendo de los mejores. ¿Eh? Sí, terrible. Tremendo. Tremendo. Bueno, vamos a dejar el deporte en el recuerdo y vamos a darle paso. ¿Qué se vienen arriba del día, chicos? No escucha Brian, no sé qué puso. Tenemos para hoy, vamos a hablar con Gustavo Saldivia, por obviamente todo lo que está pasando y lo que está preparando ATE y Marcha Provincial en breve. Así es, mañana sí, anticipábamos algo de esto recién. Sí, vamos a hablar con Ayelena Senjo, la mamá de Conor, que pide una ayuda para poder hacer frente a una cirugía de urgencia que tiene su hijo para que no pierda la vista, en un caso muy particular. Y después vamos a hablar con una emprendedora local, con Agostina Güey, que es una de las hijas de Horacio, que tiene una actividad y que están preparando bastante interesante. Y bueno, después lo que vaya saliendo. Los móviles de Cari van a tener Y también atentos, eso iba a decir, prioridad atentos para a hoy. los móviles de Cari por la situación en Sí. el Consejo Deliberante. Ahora qué va a Ujú. pasar con este veto del intendente Grasso. Claro. Si se Bueno. rechaza básicamente con las 5 manos. Justo estoy hablando con parte de la familia Tarcaya que nos preguntan si vamos a estar en el Consejo Ujú. Deliberante porque realmente están muy... Me dice una, bueno, no voy a violar el off y me dice, hola Karina, mal con todo esto, parece una tomada de pelo de este intendente. Están realmente muy mal, por eso hoy planteaba lo que planteaba, ¿no? El tema de la cuestión emocional, Ujú, sí. el estrés que le provoca a esta familia y a don Alfredo. La verdad que nadie merece pasar por este tipo de situaciones. Y además, llegado el momento, llegado cierta edad y tanto estrés respecto de ello puede tener consecuencias en la salud. Y a mí eso realmente me preocupa mucho. Y las miradas están puestas ahí en la decisión de los dos concejales que se obtuvieron, Aravena y Fur, en el momento de votar, sesión en la que se derogó este proyecto, y en Paola Costa, ¿no? Que en su momento no estuvo presente. Ujú. Claro. Y hay que ver si los 4 que aprobaron van a mantener su voto. Sí, estamos hablando de Wilson Flores. Sí, Estamos que es hablando el de que más- profe Leo Roquel. de Daniela D'Amico y Daniela de D'Amico. Pedro Muñoz. Ujú. Necesitan 5 más. Vamos a ver, estaban hablando entre los concejales, quien nos comentaba Leo Roquel, actualizándonos la información, la noticia, y se mostraba bastante Qué necesidad optimista igual que de sí. volver, ¿no? Con el tema, ¿no? Cuando Totalmente. ya estaba, Totalmente. parecía cerrado y finiquitado y listo la decisión. ¿no? Ujú. Qué necesidad, ¿no? Una pena. Espero que se resuelva hoy y que no se patee para adelante, Ujú. Sí, porque se lo puede tranquilamente pasar a comisiones y que lo Ujú. resuelva sí.
no sé, es como sacarse un tema de encima, patear la pelota para adelante, pero bueno, la realidad es que esto ocurrió en esta gestión, en este periodo, y deberían cerrarlo ellos mismos. No dejarles este tema y resolverlo ahora, más que nada, por la familia, por los vecinos, sino estirar esta angustia, porque así lo viven ellos, con mucho padecimiento. Así lo viven. Totalmente. Viven con una angustia muy, muy profunda. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hay varias cosas hoy para cubrir que van a pasar en la calle, así que vamos a estar muy, muy atentos y a tratar de estar muy activos. Vamos a saludar a nuestros auspiciantes que hacen posible que estemos aquí todos los días al aire en Radio Nuevo Día y en FM Activa en Perito Moreno. Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Sandín que está presente en la primera Expo Patagonia que se está desarrollando, que ya comenzó en Perito Moreno y está invitando a visitar el stand. Ellos están allí en el número 59. Es la primera vez que se lleva la Expo Minera a esa localidad. Gracias también a Titán, un hostel único en el Calafate con vista privilegiada del lago argentino. Es un lugar ideal para recordar todas las experiencias vividas en el día. Allí podés compartir una zona en el quincho, el desayuno o el almuerzo en la terraza y vas a disfrutar todos los espacios del lugar. Para dormir podés elegir entre una de las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado o bien optar por una de las 17 habitaciones compartidas. Y vivir esa experiencia, ¿por qué no? Compartir una habitación con otro huésped. Entrá a www.titancalafatehostel.com y si no, la alternativa, si querés hacer un viaje más familiar, son las cabañas del Titán, equipadas para 5 personas, tienen acceso por la Avenida Libertador y tienen salida peatonal por el Paseo Costero. Y tienen parrilleros. También. Llama parrillero, tienen parrilla. Parrilleros. Tenés que ser vos. Si no lo contratan a Nica, lo Ahí- llevan y no hay drama. Ahí se ven las destrezas, ¿no? Claro. Y también tiene que, ese no lo probamos nunca, tiene para hacer el asadorcito, el asado al Patagónico, palo, sí. el asado al asador. Ujú. Sí, la próxima. La próxima, sí, llevaremos 2 costillares. Llevamos un cordero, un par de costillares de ternera. Y, A ver si conseguimos chivito. para también. probarlo únicamente. Claro, para para probarlo. Sí. ¿Cómo están esos fierros? Claro. También. Entra o llama, mejor dicho, al 2966-74-6219 para concretar tu reserva. IB Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebadero, asegurando un ambiente laboral sano, asesora en buenas prácticas de higiene y salubridad en cuidado y manipulación de los alimentos, adaptándose a cada necesidad del cliente según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad e higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com. pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios, sabemos cómo cuidarte. También recordar que IB Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales con productos aprobados para la cadena alimenticia. Limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de radio y también desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias, siempre emitiendo el correspondiente certificado de trabajo. Llama para solicitar estas tareas al 2966-219109 o 2966-414112, los teléfonos de IB Servicios. Muchas gracias a nuestros auspiciantes, entre ellos incluimos
a Servipago. Así es. Buen Me día. quieren pagar mi boleta. Buen día. ¿Qué hago? Buen día. Primero, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo Quiero pagar está? mi boleta. ¿Todo bien? Buen día, Sí, señor buen día. vecino. Pero ya venció ya su boleta, ¿o ¿Que me no? la puedo- No, todavía no vence. La del todavía mes no pasado, vence. bueno, igual. Ay, vamos. pero fue el primer vencimiento. Pero igual. Bueno, está Yo bien, quiero está pagar bien. mi celular y de ahí. Yo quiero pensé que pagar venía a hacer un trámite acá a Servipago. Sí, Pensé también, que venía a también. sacar una fotocopia de su DNI porque usted viene de acá de enfrente, viene de la Sí. séptima. Sí, bueno, de la séptima que necesito actualizar mi dato. Me Bueno. piden acá la gente para mi legajo personal. Viene acá enfrente. Bueno, Sí. ¿qué necesita hacer entonces? Pagar Verso y anverso del DNI. consultar el verás, ya lo consultó y lo... Qué Sí, está situación crocante. complicada. Crocante. Complicada la situación. Socio vitalicio. Bueno, también tenemos anexo en kiosco y librería. Estamos acá en el barrio San Benito, calle 13 y 32. Y para simplificarte todos los datos, para satisfacer la necesidad acá del cliente que nos visita, trámites en ANSES, en AFIP, en ASIP, podés pagar una factura también. Impresiones, fotocopias y mucho más. Llama al 2966 25 15 47, el teléfono de Servipago. Muy bien, gracias a nuestros auspiciantes. Los que se quieran sumar serán muy bienvenidos. Se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales y de esta manera ponemos punto final de manera formal a la otra gestión de este jueves 9 de noviembre. ¿Estamos? Estamos. Muy bien. ¿Vieron el debate de candidatos a vice? No, me lo Me lo perdí. perdí. Sí, lo vi casi todo. Lo que- Aburrí a la gente porque me invitaron a comer un asado. Sí. Fui, a pesar del hígado, dije, vamos a No ir. la pierdo. Y lo aburrí en mi casa, en la casa de mi hermano. La verdad que deja poco en claro, porque se atacaron mucho. Sí, Victoria Ah. Villarroel igual es buena para ese para juego. eso Sí, es bueno. sí. Sí, Claro. sí, y el Chivo Rossi por ahí me pareció que para ser un tipo de una trayectoria larguísima, como que se aturullaba cuando ella Afichenada. lo toreaba, sí. Sí. Pero bueno, hay cuestiones definiciones que no pasan de largo, que también tienen que ver con la plataforma electoral de La Libertad Avanza y con lo que dicen ahora, acomodando el discurso, que en la plataforma habla de los vouchers educativos y acá dice, no, ella dijo, no, nosotros vamos a defender la educación y la salud pública. Pero siempre tenía una carta o una chicana de más para con Rossi. Yo vi el tweet de Patricia Bullrich, ¿lo vieron? ¿Qué dijo, no? Le tiró unas flores tremendas. Ah, esa. Victoria Villarreal. Sí, Mirá. dijo, clara y contundente. Muy bien, Vicky Villarroel, desnudando el kirchnerismo y sus 20 años de mentiras. Una locura igual. Es Igual que es fácil Rossi se lo pegar, dijo. pues. Rossi se lo dijo. Vos me acusás de que miento, tal. Ustedes en 24 horas se desdijeron de todas las tremendas acusaciones que se hicieron. Después en una parte, Victoria Villarroel tenía muchos señalamientos. Claramente alguien de la gestión, como Rossi, y ella que no estuvo en ninguna gestión, Claro. tenía todas las cartas para jugar. Decía, Claro. salud pública, en la salud pública faltan insumos, en la pandemia ustedes se vacunaron antes que el resto, tuvieron vacunatorio VIP, etcétera. En educación pública, en Santa Cruz, hizo una referencia a Santa Cruz, los pibes tuvieron, creo que 60 días de clase, dijo ella. Dice, el nido del kirchnerismo no tuvo este año 60 días de clase nomás. Como que todos sus señalamientos siempre iban por ahí. Sí. Y Rossi en un momento apeló, digamos, a una pregunta directa de contestación, sí, no, que en eso se embarra mucho, no solo Victoria Villarroel, sino Milei también. Cuando usted cree en la democracia, le dicen a Milei, y el tipo da toda una explicación que no termina diciendo si yo creo en la democracia. Y ayer ella le dijo, ¿ustedes van a liberar represores? Y ella empezó a teorizar y a ir por otros lados y no dijo sí, no. Dijo, hay gente que está con prisión preventiva hace 10 años y eso viola los derechos humanos. Ustedes no respetan los derechos humanos, le decía. Clara reivindicadora de la dictadura militar, ¿no? Victoria Villarroel. Sí, esta semana, entre lo que más dio que hablar de las declaraciones de ella, no ayer, sino en semana, fue que está promoviendo de alguna manera el regreso del servicio militar. Sí. No sé si ayer se lo preguntó Rossi. No fue parte del debate. Tuvieron
un cruce fuerte con el tema Malvinas, porque claramente Rossi le dijo, tu eventual canciller dijo que se sentaría a dialogar con los isleños, Milei dijo que es admirador de Margaret Thatcher, y vos querés, y ella usando la figura de que es hija de un héroe de Malvinas, diciendo, vos no me vas a decir a mí, ustedes no hicieron nada por Malvinas. Y él también le achacó, le dijo que carancheó el hecho de la muerte de los soldados hace poco en San Martín de los Andes, que volcó el camión, cayeron por un barranco y murieron. Sí. Ella hizo referencia a eso como una cuestión de una falencia del ejército, y él dijo, vos estás carancheando la muerte de personas que se entiende que fue un error de conducción. Siempre igual el kirchnerismo humano. Siempre le echa la culpa al error humano, ¿no? La tragedia de Once también lo terminó pagando un tipo, no eran los frenos, sino que fue la impericia de un tipo. Pero era un camión viejísimo, sí, exactamente. Sí. Y la cuestión pasó justamente por el señalamiento permanente de Villarroel hacia el kirchnerismo y la gestión kirchnerista, y él hacía su discurso reivindicatorio de alguna manera de la dictadura militar. No salieron muchas cosas en claro, la verdad. Es 1 hora y media más o menos de debate que yo me lo vi entero, y algunas cosas que yo entiendo también que es parte de los manotazos de ahogado a veces, que quiero ver si lo implementa. Dijo Rossi que ellos en un momento, no recuerdo el tópico, que iban a reivindicar y a reforzar los ingresos de las mujeres que trabajan en tareas de cuidado, ya sea en espacios comunitarios, hay una ley que se está tratando al respecto, y que iban a justamente volcar fondos en ese sentido, y ella le dijo, la única mujer que ustedes protegieron todos estos años es Cristina Kirchner, que cobra 14 millones de pesos entre jubilaciones de privilegio y pensiones. Digamos como que ese fue su remate. Pero la realidad es que mucho en claro no salió, porque por momentos Rossi intentaba exponer, ella lo interrumpía fuerte, agresiva, como lo es. Le dijo, estás nerviosa, y ella le dijo, no estoy nerviosa, estoy enojada, le dijo. Como redoblando la apuesta. Claro. Y Rossi nunca, como que ante esas intervenciones Rossi no terminaba la idea, sino como que se iba como diciendo, pero no me dejan hablar. Y ella le decía, bueno, si querés hablar, agarrá un micrófono en tu casa y hablá, le decía. Era bastante más picante ella. Claro. Lo cual no quiere decir que yo creo que no ha salido demasiado en claro. Me parece una cuestión que va a tener más repercusión y más utilidad para los medios en sí que para los electores. Claro, exactamente, está bien. De todos modos yo pensaba, la verdad que me lo perdí, me olvidé, no lo vi, pero si te ubicas del lado de Rossi o del lado de los libertarios de Villarroel, es fácil pegarle a cualquiera de los dos. A uno por lo alocado, por lo descabellado de sus propuestas, por sus incongruencias, por sus contradicciones, por su falta de gestión. Bueno, en fin, es simple. Y a los otros, bueno, de más está decir, ¿no? Por la corrupción, por sus políticas que no han dado resultado, también por sus contradicciones, por cuántas cosas, ¿no? Es muy fácil de un lado y del otro. Ahí, en esos casos, me parece que tal vez si hay alguien, no sé si gana o que pierde, o que se luce un poco más, el que es más picudo, para poder enfrentar el debate o el que va más, el que tiene la lengua más filosa, porque no es como en otros casos que vos tenés un tiempito como para decir tal cosa, ¿no? Y estás como más coacheado. Vos la ves a Patricia Bullrich coacheada y es un desastre. Aún coacheada es un desastre, y encima se le nota demasiado el coacheo. Parece un alumno nervioso que está recitando de memoria
y que no me saques de esto porque no te lo sé contextualizar. Y que no está, claro, que no está pensando, sino que está reproduciendo el discurso, nada más. Porque incluso si le pones 3 palabras que incongruentes, lo va a repetir tal cual. Sí, porque no lo termina de entender. Por eso digo, no sabe contextualizar. Tal vez si la dejas a Bullrich que se pelee mano a mano, no sé, con un Barrio Nuevo, seguramente se va a lucir 10 veces más, ¿no? Tiene que ver con eso, me parece, está. Y bueno, y en este caso, tal vez aprovechando un poco su condición de mujer, a veces te permitís unas licencias que el tipo, si lo hace, el hombre, el varón, queda como más agresivo. Y en la mujer se ve desde otro lado. Pero es el perfil igual de Victoria Villarroel, claramente. Que ella, digamos, cultiva ese perfil. Le hicieron referencia a sus visitas a la cárcel a genocidas, a integrantes de la dictadura. Y ella, de hecho, hace referencia a un caso puntual que es el de Amelón en Santa Fe, que es una persona condenada por delitos de lesa humanidad por ser un participante activo digamos, el armado militar en Santa Fe, y dice, ustedes condenaron a esta persona, pero no condenaron a los que mataron a su padre, que ella hace referencia a que quienes mataron al padre de este Amelún fueron montoneros, y que, digamos, lo que hizo este hombre fue en respuesta a... El tema es que incluso fue antes de la dictadura lo sucedido. El tema es que hay... O sea, si matan a uno de nosotros, no vamos a salir el resto a matar al que lo mató. Claro. Y ella justifica, digamos, esas cuestiones, y es lo que llama la atención, porque no es que está pidiendo justicia, sino que está pidiendo venganza. En realidad. Exacto. Y me parece que eso, hoy no estuvo quizá alguna que otra propuesta de Rossi, pero no hubo propuestas de gobierno. Y eso fue lo que me preocupa, que siga alimentando la lógica de democracia, antidemocracia, kirchnerismo o antikirchnerismo, que es lo que está, digamos, que son las dos premisas que están expuestas hoy ante este balotaje. O sea, de hecho, de hecho, quienes, y lo asumo de manera personal, creemos y vamos a votar a Sergio Massa, o voy a votar a Sergio Massa, no lo he convencido de que Massa es el estadista que necesita la República Argentina. Creo que ni siquiera tengo un nombre para esa posibilidad, sino ante el peligro inminente que representa Milei, Macri, Bullrich y esta señora, sin duda. Entonces, es muy difícil porque ahí la instancia del voto no está argumentada para casi nadie. Salvo, qué sé yo, para los cercanos a cada uno de los espacios. Pero después el común de la gente va a ir y va a poner una boleta sin mayores argumentos. Y sin mayores expectativas, tal cual. Entonces es gravísimo lo que está pasando. Totalmente. Tal cual. Este domingo es el debate más importante. Sí. Y ahí creo que se va a ver, porque ahí hay dos perfiles todavía más marcados. Sí. De hecho, en las redes, no sé si ustedes consumen Twitter, pero circuló o los libertarios, que son muy fuertes en las redes sociales, hicieron referencia o circular que Massa tomaba cocaína, porque cuando baja de un acto en Santa Fe, que hacía terrible calor, y el chabón daba como que no podía más, pero no se lo ve tomándose una línea de cocaína, o sea, queda ahí como... Claro, y ellos diciendo, a ustedes le quieren dejar el país a un drogadicto, bla, 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 es como que, bueno, entre un drogadicto y un psiquiátrico, si fuera así, ¿no? Lo peor es que está el video editado, donde está tomando cocaína. Sí, claro, y lo un video hecho con inteligencia artificial. Y lo ves, y es Massa. Sí. Es hecho con inteligencia artificial. Después tuvieron que salir a buscar quienes defienden a Massa el video real y compararlo con el editado. Sí, es que igual se nota. Sí, pero mucha gente que vos ves la publicación original y mucha gente pregunta si es verdad. Sí. Y mucha gente se come el cuento de que es verdad. Cierto, claro. Entonces yo vi, me lo mostró Cari, y yo vi raro, la expresión de la cara, los ojos, y viste que hoy con inteligencia artificial te modifican y te ponen el gesto que vos Creo querés. que es la primera vez que en esta campaña se ve tan fuerte
la inteligencia artificial usada de esta manera. Sí, porque en otras campañas en Estados Unidos, por ejemplo, ha sido muy fuerte. Acá es la primera vez que hacen algo así. Sí, sí. Y bueno, será también para como una tarea, un ejercicio de fortalecimiento democrático que esas cuestiones también de alguna manera se regulen, porque las fake news y todas estas cuestiones calan, o sea, la gente, lo de la posverdad no es un cuento, es algo que cala en la gente y la gente repite cosas que después hasta incluso te comprueban que no son así como vos la estás repitiendo, pero a vos ya te quedó fijada esa idea y a mucha gente quizás le quedó ya la idea de que más sea un cocainómano y andá a sacársela. No, tal cual. No, ni hablar. Tal cual, ya Qué locura. queda. Bueno, el tercer debate presidencial entonces va a ser debate de los candidatos a presidente, ¿no? Entre Javier Milei y Sergio Massa. Va a ser este 12 de noviembre a las 21 horas en la Facultad de Derecho de la UBA. El escenario que el anterior. Exactamente, que el último anterior. Los ejes temáticos de este tercer debate presidencial tendrán 12 minutos de duración cada uno, estarán divididos en 2 bloques y ordenados de esta manera, de acuerdo al sorteo. Bloque 1, economía, relaciones de Argentina con el mundo y educación. Sí, está muy bueno ese de relaciones de Argentina con el mundo. Ahí se va a ver el perfil de política exterior que va a tener el nuevo presidente, ¿no? Y si se le interesa el tema. ¿Y qué quieren hacer al respecto? Ese no estaba antes, No. Además, y el de educación tampoco estaba. Me da toda la impresión de que Massa le va a sacar ventaja en ese... Porque Milei está hablando de romper relaciones con todo el mundo y ellos después argumentan, que lo dijo ayer Villarroel, nosotros no vamos a impedirle a los ojeres, encima Rossi es de Santa Fe, dice, toda la gente de Santa Fe que comercia con China, que le vende a China, y dice, nosotros no le vamos a impedir a los comerciantes pero hay una realidad, que los lazos se establecen entre Estado y Estado, claro. Entonces ahí me parece el otro tema de este primer bloque va a ser educación y salud. Educación no estaba. Educación y salud. Se incluyó. En el segundo bloque, los ejes temáticos, producción y trabajo, seguridad y derechos humanos y convivencia democrática. Ese tampoco estaba. También, o sea, el primer bloque... Es del primer debate. ¿Es el primero? El derecho humano y convivencia democrática fue el tema o el tópico que puso la gente en el primero de todos los debates. Me acuerdo de derechos humanos, no me acordaba de la otra parte, pero que a derechos humanos prácticamente no habían hablado en sí, como que lo fueron rozando, ¿no? Aprovecharon los minutos para hablar de otras cosas y elípticamente mencionaron la cuestión de derechos humanos. Bueno, 10 de la mañana, 6 minutos en la República Argentina, momento de... Sí, hay mucho para hacer. Me están diciendo, venís, hay esto, venís. Tenés mucha actividad. También los legislativos que van a marchar, no solamente al interior de la Cámara de Diputados. Hoy es el día del donante, así también del donante atentos de sangre, a tus transmisiones en el Facebook del Diario Nuevo Día. Seguimos escuchando la radio, a Anica, a Fer y a Juli. Gracias, comandante, por ponernos al aire. Un beso enorme. Igualmente, querido. Mañana volvemos 8 de la mañana con otra gestión. Chau. Chau.